Hoy está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Ya les había anunciado desde el día jueves. Primera de Corintios 15, 10. Corintios, no romanos, Corintios. A ver, todos vamos a leer este pasaje. ¿Ya lo tienen? Obsérvenlo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el texto? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. ¿Sabe usted que por esa gracia de Dios estamos usted y yo aquí hoy? Sin esa gracia ya no estaríamos respirando. Como decía un hermano ayer, ya nos habría pasado lo de las volquetas. ¿Sabe qué le pasa a las volquetas? La llenan a punto de paladas, de tierra. Ya nos habrían echado cualquier cantidad de paladas encima. Pero por esa misericordia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos sentimos que por la gracia del Señor? Es por su gracia. Si un día más tenemos de vida es por su gracia. Si una vez más estamos aquí es por su gracia. Si hasta aquí hemos perseverado ha sido por su gracia. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos agradecemos esa gracia inmensa de Dios? Aleluya. Usted, mi amigo que está aquí, hay una gracia. Tal vez usted no entienda mucho sobre esto, pero hay una gracia que le entienda o no le entienda, ha guardado y preservado su vida hasta aquí. Una gracia que solamente viene del cielo. Una gracia que el autor de ella es el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Por su gracia, por su gracia. Alabanzas a Dios. Ese es el tema. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Que el Señor nos hable esta mañana. Tenga la bondad de sentarse. Este pasaje es extraordinario. Brilla como una poderosa estrella en medio de un cielo oscuro. Por más oscuro que esté el cielo, esta estrella brilla más. Sobresale en medio de las páginas de la Biblia como si fuera el gran manantial en el desierto, como si fuera la luz en la más grande oscuridad, como si fuera el remedio frente a la más cruel enfermedad, como si fuera la única posibilidad de llegar a puerto seguro de aquel que está a punto de naufragar en el mar. Este texto que hemos leído es grandioso. Es un texto personal. No dice por la gracia de Dios somos lo que somos, sino individual. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Está personalizado. Quiere decir que yo lo puedo decir para mí y que usted lo puede decir para usted. Que yo me puedo apropiar de él de manera personal, que usted también se puede apropiar de este gran texto por la fe de manera personal. Entonces, por la gracia del Señor somos lo que somos.
¿Dice el texto así? Oh, por la gracia de Dios soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Este texto es mucho más grande cuando uno ve diversos contextos que pudiéramos tener. ¿En qué momento y en qué mundo dijo Pablo esto? Lo está diciendo a los corintios, que eran griegos, o que son griegos porque Corinto aún existe hoy. Antiguamente era una ciudad vecina de la ciudad de Atenas. Hoy en día es un barrio de Atenas porque la ciudad creció tanto que absorbió lo que era una ciudad pequeña aparte. La gran metrópoli se extendió y hoy Corinto es parte de la ciudad de Atenas, en Grecia, la capital de Grecia. Corinto existe, solo que hoy es un barrio y ya no una ciudad como antiguamente. Los griegos religiosamente eran los dueños de la religión en el mundo de aquel entonces. Ellos manejaban la ciencia del entonces, se sentían los señores del pensamiento humano, los señores del saber humano, pero también los dueños de la religión y de los dioses del mundo de su entonces. Aquí hay un choque cultural cuando llega Pablo a predicar el evangelio. Hay un choque religioso. ¿Cuál? Los griegos eran politeístas, creían en todos los dioses que ellos se habían inventado, imaginado en su fantasía mental. Toda la mitología, todo el panteísmo. Panteísmo es todos los dioses. Le habían hecho altares a miles de dioses, pero había un Dios que ellos no conocían. ¿Recuerdan? Como había un Dios que no conocían, cada altar tenía el nombre de un dios en su panteón, es decir, donde tenían el altar a todos sus dioses. Pero Pablo, pasando por ahí, por ese panteón, el lugar de todos los dioses, un día encontró que había un altar, pero no tenía nombre ni de Zeus, ni de Aries, ni de nadie, sino no tenía nombre al Dios no conocido. Y Pablo les dijo: porque pasando por vuestros altares hallé esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, tenían miles de dioses, cada dios tenía un nombre y cada dios tenía un altar, pero había un altar donde no había nombre, solo decía al Dios no conocido. Pablo les presenta al Dios no conocido. Aquí viene el choque cultural. Ellos creían en la multitud de dioses. Pablo conoce un solo Dios. Alabanzas a Dios. Los dioses de los griegos se los habían inventado ellos, los habían creado ellos, eran creación de ellos. Pero Pablo presenta a un Dios que no lo creó el hombre, sino que antes el Dios que creó todas las cosas. Los dioses de los griegos antes eran hombres que ellos convirtieron en dioses. Los griegos habían hecho de sus hombres valientes en la guerra o lo que fuera, o destacados en alguna cosa, los habían convertido en dioses. Eran hombres que ellos habían hecho Dios. Pero en cambio, el que Pablo predica es un Dios que siendo Dios se hizo hombre. No un hombre que siendo hombre se hizo Dios, sino alguien que siendo Dios se hizo hombre por amor a usted y a mí.
Alabanzas a Dios. Los dioses de los griegos, el panteón, tenían que contratar personas a diario para que estuvieran limpiando por lo menos la cara de sus dioses y barriendo sus altares, porque frecuentemente se llenaban de moho, de polvo, de basura, de palomos que los bañaban con sus heces, y había que estarlos limpiando. Dioses que el hombre tenía que limpiar, pero el Dios que presenta Pablo no hay que limpiarlo, sino que es antes el que nos limpia con su palabra gloriosa de toda nuestra horrible suciedad. Los dioses de los griegos eran dioses muertos. Por eso nada podían hacer. Con pies pero no caminan, con manos pero no pueden palpar, con ojos pero no pueden ver, con boca pero no pueden hablar, con oídos pero no pueden oír. Pero el Dios que predica Pablo oye, ve, camina, se mueve, actúa, se siente. Es el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Los dioses de los griegos, la gente hacía mucho por ellos, tenía que hacerlo todo por ellos, hasta cargarlos. No solamente hacerlos, sino limpiarlos y cargarlos. Nunca habían hecho ningún milagro y menos ninguna sanidad, porque los muertos nada pueden hacer. Pero Pablo predica un Dios diferente, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que bautiza con el Espíritu Santo, un Dios que levanta a los caídos, un Dios que limpia a los leprosos, un Dios que incluso resucita a los muertos, que echa fuera a los demonios, que rompe cadenas, que transforma corazones, que hace nuevas criaturas. Es el Dios que predica Pablo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Es el Dios extraordinario. Los dioses de los griegos todos tenían origen en el tiempo. Alguien los hizo, alguien se los inventó. El Dios que predica Pablo no tiene principio ni fin, es eterno. Los dioses de los griegos eran limitados. El Dios que predica Pablo es trascendente, poderoso, ilimitado, grandioso. Es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Los dioses de los griegos, uno supuestamente tenían poder sobre el fuego, otro tenía poder en las aguas o en el mar, otros en las lluvias, en las cosechas. El Dios que predica Pablo y que usted y yo conocemos tiene todo poder. Sobre todas las cosas Él es Señor. Sobre todas las cosas Él es Dios. Arriba en el cielo Él es Dios. Debajo del cielo Él es Dios. En la tierra Él es Dios. Debajo de la tierra Él es Dios. En el pasado Él es Dios. En el presente Él es Dios. Y en el futuro es el único Dios. Y fuera de Él no hay más. ¿Usted tiene una mejor alabanza para Él? ¿Cuánto le damos un mejor aplauso a Él esta mañana? Aleluya. Alabanzas a Dios. Los hombres no solamente se hacían dioses, sino que se convertían en señores de la gente, de los demás.
Se hacían dioses para mirar a los otros de para abajo y hacer que ellos estaban en un pedestal más alto y eran mayores y más importantes que los demás. El evangelio que predica Pablo no predica a nadie superior a nadie. El único que es superior a todos se llama Jesucristo. Jesús dijo: no llaméis Señor a nadie, porque uno es vuestro Señor, el Cristo. No llaméis Padre a nadie, porque uno es vuestro Padre, el Cristo que está en los cielos. El único grande en medio de nosotros es Jesús. Algunos equivocadamente han tomado la Biblia como un punto de apoyo para atacar a los demás. Por la Biblia descubren y desnudan los errores de los demás, pero no desnudan sus propios errores. Por la Biblia acusan las debilidades de los demás, pero no ven sus propias flaquezas y sus propios defectos. Pero la Biblia no es para eso. El que entre vosotros se crea mayor será el servidor de todos. Si alguien se cree que ha alcanzado algún nivel superior, póngase a los pies de los demás y sírvales y lávele los pies a los otros. Aleluya. Porque aquí el único grande es Jesús. Aleluya. Las religiones se han adueñado de la gente y han convertido a las personas en simples esclavos y pobres serviles de sus caprichos religiosos. Pero el evangelio de Cristo no es así. El único Señor entre nosotros es Jesús. De ahí para abajo todos siervos, todos esclavos. El único es Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos. El sistema clerical, que es el que estableció eso de jerarquías, que este es mayor que este tiene más autoridad que el otro, que este tiene mayor poder, que este es más grande, comenzó con un abominable hombre llamado Diotrefes. Tercera de Juan, por favor, verso 9 en adelante, veamos el triste origen de ese sistema malvado, religioso, que ha apabullado a la gente y las ha convertido en pobres esclavos y les ha hecho creer que ellos son inferiores y que hay unos tan grandotes por encima de ellos. Eso es abominable. Juan escribió con tristeza estas letras, describiendo la horrible condición que pasaba la iglesia por un miserable hombre llamado Diotrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, es decir, él quería salir, ocupar el primer lugar, que lo vean a él. ¿Qué hacía este bandido? No nos recibe, dijo el apóstol Juan. Hasta se había dado el lujo de no recibir a los mismos apóstoles, y a quien quería expulsar de la iglesia lo expulsaba. Era el Señor, se había convertido en un señor de la congregación. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas. Parloteando es esa persona que hace creer que él es la máxima, que el único que hace las cosas bien es él, que el único que es capaz de hacerlas es él, y si él no las hace, nadie podrá hacerlas, porque él es, como ya decía estos días, como frisbee, porque nadie lo hace como frisbee lo hace. Andaba parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas,
no recibe a los hermanos, le daba el derecho de recibir a los que le daba la gana y a los que no, los expulsaba. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y se daba el derecho de expulsarlos de la iglesia. Así comenzó. Este fue el primer líder, cabeza del sistema clerical religioso del clero. Las potestades y autoridades religiosas que existen comenzaron con este bandido hombre, que su nombre, Diotrefes, quiere decir el que es alimentado por Zeus, es decir, por un dios griego. Alimentado por un dios griego quiere decir Diotrefes, el que es alimentado por Zeus. Pero nosotros no somos alimentados por Zeus. A nosotros el que nos alimenta es Jesucristo el Señor. Este es el pan vivo que descendió del cielo y que da vida al mundo, Jesucristo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Entonces nadie se crea con derechos o potestades o autoridades o mando entre nosotros. Nadie crea que es más grande que aquel, que por esto, por aquello, ni por lo que hace, ni por lo que diga, ni por la trayectoria que tenga. Nada nos hace superiores, nada nos hace más grandes. El único grande es Jesús. Y el único indispensable es Jesús. Aleluya. El único que es indispensable en su vida se llama Jesús. Algunos dicen en alguna congregación: hermano, yo no sé qué va a pasar conmigo cuando ese pastor se vaya. Si eso pasa así, no conoces a Jesús. Porque ese pastor o esa persona, cualquiera sea, no es indispensable en tu vida. El único que es indispensable es Jesús. Ese es el único indispensable. El día que Él te falte, el día que Él se vaya, ahí sí estás condenado a desaparecer, a morir. Pero mientras Cristo esté, Él es mi pastor y nada me faltará. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, estas palabras que salen aquí en 1 Corintios 15:10 son las palabras de la más profunda humildad que yo haya leído y oído. Describen la gran humildad del hombre que las dice. Un hombre que no tuvo problema de reconocer su miseria ante el Señor. Observemos un precedente. Primera de Timoteo 1:12. Note lo que este apóstol dijo. Note cómo se describe él aquí. Doy gracias a Cristo Jesús. ¿A quién le da las gracias? ¿A quién le da las gracias usted por lo que es? ¿A quién le damos las gracias por ese milagro que ha sido hecho en nosotros? ¿A quién le damos las gracias? A Cristo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. No es que yo hubiera sido fiel, ni tuviera algún mérito, me mereciera esto. Él fue el que me tuvo por fiel. Aleluya. Si este humilde hombre que está aquí frente a ustedes esta mañana está aquí, no es que yo hubiera sido más fiel que ustedes o que alguno de mi tiempo, mi generación. Él fue el que me tuvo por fiel, yo no. Aleluya. Que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que
blasfemo. ¿Qué más fue? Perseguidor. ¿Qué más fue? Injuriador. 1:12, hermana. 1:12, no 2. Y 13. Mas fui recibido a misericordia. Verso 14. ¿Qué es lo que fue? Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por Antonio. Ahí sí, esto sí es general. Ahí sí nos abarca a todos. Esta palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por ¿cuántos? Es digna de ser recibida por los que somos bautizados, y es digna de ser recibida por los que todavía no son bautizados. Es digna de ser recibida por los colombianos, por los latinoamericanos, por los de Europa, por los asiáticos, africanos, por los de Oceanía, por todos. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Eso lo tenemos que recibir todos y saber todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? ¿Para hacer una película llamada El Mártir del Gólgota o El Mártir del Calvario? ¿Ah? ¿Para que la gente lo lamente cada año y digan pobrecito? No, Señor, Jesucristo no es ningún pobrecito. El pobrecito es el diablo, que es un miserable sin remedio. Aleluya. Cristo Jesús vino al mundo, y aquí tiene para qué: para salvar a los pecadores. Aleluya. Qué noticia tan poderosa, qué noticia tan gloriosa. Que Cristo Jesús hubiera venido al mundo para visitar a los buenos, por ahí a los que tenían buenas obras. ¿A dónde habríamos quedado usted y yo? ¿Ah? Si Cristo Jesús hubiera venido a felicitar y a buscar a los buenos, usted y yo estaríamos hoy de cabezas en el lago de fuego sin ninguna posibilidad. Pero palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Y Pablo ahí se describe como el primer gran pecador salvado por Cristo. Pablo está diciendo: cuando Cristo me salvó a mí, salvó a un blasfemo, y los blasfemos estaban sentenciados a muerte por la ley. Tenían que morir, tenían que ser colgados en un madero y morir a piedra. Y los primeros que tenían que apedrearlo era su propia familia, su papá y su mamá. Le tenían que dar piedra a su hijo blasfemo. A un condenado a muerte, a un miserable que ya estaba condenado a muerte por blasfemia, Cristo salvó. A un miserable que merecía morir por haber sido injuriador y perseguidor de la iglesia, Cristo salvó. A un miserable que espiritualmente no tenía solución, que ya era un reo y estaba en el gran corredor de la muerte. A ese que estaba en el corredor de la muerte, Cristo salvó. Al más grande de los pecadores, Cristo salvó. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Pero el verso 16 dice: pero fui, por esto fui, por esto, porque era el más grande pecador, por esto fui recibido a misericordia. ¿Cuántos también fuimos recibidos a misericordia?
¿A cuánto no recibió bondadosamente la misericordia del Señor? Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Aleluya. Aleluya. Recuerdo el Salmo 51 que en su primera parte dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aleluya. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si Jesucristo pudo salvar al más vil pecador, si Jesucristo tuvo piedad del más miserable pecador, si Él pudo rescatar y no le dio asco de recoger del asqueroso mundo lo más vil y lo más sucio, y lavarlo con su sangre y llevarlo a su gloria, entonces Jesucristo se merece la mejor alabanza de todos. Y la mejor alabanza es esta: por esta razón o por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es el verso que sigue ahí, por favor, si allá me colaboran y hacen la secuencia. Aleluya. Esa es la más grande alabanza que merece Cristo. Él es el Rey de los siglos. Él es el único inmortal. Todos los demás dioses de ahí para abajo son mortales, y por encima de Él no hay otro. Él es el único invisible. Él es el único y sabio Dios. Cualquier Dios es un pobre tonto. El único y sabio Dios es el Dios nuestro. A Él sea honor y sea gloria por los siglos y para siempre. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aquí es el más grande pecador. En Efesios 3:7 es el más pequeño entre los santos. Aleluya. Por el cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos. ¿Quién creyera? El más grande predicador que ha habido hasta ahora en la historia de la humanidad después de Jesús es este hombre. El más grande escritor de teología del Nuevo Testamento, solamente comparado con Isaías del Antiguo Testamento, está diciendo que es el más pequeño de todos los santos. Aleluya. Alabanzas a Dios. Aleluya. El verdadero crecimiento espiritual no es hacia arriba, es hacia abajo. Entre más me bajo, más crece Cristo en mi vida. Por eso él recuerda las palabras de Juan el Bautista: a Cristo le conviene crecer, a mí menguar. Entre más pequeño soy humanamente, más Cristo puede verse en mí. Entre más grande me crea entre la gente, menos Cristo se ve en mí. ¿Cuántos queremos más de Cristo y menos de nosotros?
Que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que te vean a ti, el único Dios verdadero, que te vean a ti, no a mí. Aleluya. Si la gente me ve a mí, yo soy un producto perecedero. Yo estoy aquí, mañana ya no estoy. Pero si la gente lo ve a Él, Él es eterno, Él es glorioso, Él es sublime. Él te puede ayudar hoy, te puede ayudar mañana, pasado mañana y hasta el final de la vida. Él te puede ayudar. Aleluya. Yo aquí soy fugaz, soy pasajero. Estoy solamente de paso. Los acompaño solamente un ratico de la vida, pero el único que los puede acompañar toda la vida y hasta la eternidad se llama Jesús. Aleluya, Dios. Por favor, ama a Jesús, conócelo a Él, humíllate a sus pies, adórale de corazón, sírvele con toda tu vida, deja todo lo que tengas que dejar, vale la pena dejarlo todo por Él. ¿Cuántos gustosamente han dejado todo por Jesús? A ver, ¿cuántos lo han dejado todo por Él? Y si algo más tuvieran que dejar, ¿lo dejarían? ¿Cuántos lo dejarían todo por Él aún todavía? Los millones incluso han dejado sus pies ofrendadas en su altar. Sus vidas mismas dejaron. Su vida misma no fue valiosa. No la escatimaron, la entregaron a los pies de Jesús, sufriendo el martirio o fueron quemados vivos, como sea. Es que por Jesús vale la pena dejarlo todo. Si Él dejó su gloria un día para venir a salvar al más vil pecador, ¿qué soy yo? ¿Y qué son las pobres migajas marañas del mundo para no tirar eso a la basura y dejarlo todo por Jesús? Y cual Pablo decir, las cosas que para mí eran ganancia, las cosas de las que yo me gloriaba en el pasado, en el mundo, ahora las eché a la basura, porque he encontrado algo más valioso que todo eso, y lo más valioso es Cristo Jesús. Aleluya, Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Dice Pablo, yo no merecía estar aquí. Incluso fue el Señor que en un acto de extrema misericordia me salvó a mí. En último momento, en última instancia, como un aborto. Un bebé que ya estaba condenado a que el sepulcro primero fuera el vientre de su madre y nacer sin vida. A ese que ya estaba, ese bebé condenado a morir en el vientre de su mamá, pero que Dios en un acto de extremada misericordia quiso darle la vida. Aleluya. Que no soy digno de ser llamado apóstol. A mí como a un abortivo, como a un aborto me apareció a mí. Aleluya. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor, pero por la gracia del Señor. No estoy aquí por la gracia de Pedro, de Pablo, de Juan, de alguno de los apóstoles que fue muy bueno conmigo y me dijo, tranquilo Pablo, yo te voy a ayudar. No, estoy aquí por la gracia de Dios. Aleluya. Algunos se quejan, es que este no me ayuda, que el otro no me ayuda, que este no me dejó solo y en el peor momento me dejaron solo, me dieron la espalda. Es que el que está comprometido a estar contigo todos los días de la vida no es Antonio, no es este, no es aquel, es Jesús.
Él fue el único que se comprometió diciendo: estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? No temas que yo estoy contigo. ¿Quién fue el que se comprometió con eso? Si alguna persona se comprometió contigo, esa persona te va a defraudar y vas a fracasar. El único que se comprometió conmigo y contigo, Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo. ¿Quién es el que está? Es que la iglesia me dejó solo. No, es que el que se comprometió a estar contigo no fue la iglesia, fue Él. No temas que yo estoy contigo. No dice: no temas que nosotros estamos contigo. No, Señor, no hay un nosotros, hay un solo Él. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Acuérdate siempre. Dígalo conmigo, recuérdelo: siempre. ¿Siempre qué? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos hasta el día de hoy perseveramos sostenidos por su diestra poderosa? ¿Cuántas vidas hay aquí que la sostiene todavía la mano del Dios Todopoderoso? Aleluya. Aleluya. A ver, levante su mano, usted que siente que es sostenido todavía por la mano poderosa del Dios vivo y verdadero. A ver, levante su mano. Aleluya. ¿Cuántos son sostenidos por la diestra del Todopoderoso todavía? A ver. Aleluya. Pablo dijo: por la gracia de Dios persevero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. De ahí pues que, volviendo a nuestro pasaje de Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. No merecía estar aquí, no merezco ser lo que soy. Lo que soy es por su gracia. Aleluya. Y si trabajo, es por su gracia. Y si puedo hacer algo, es por su gracia. Si he podido predicar, en el caso mío, el evangelio en Colombia, es por su gracia. Si lo he podido predicar en Europa, es por su gracia. Si lo he podido predicar en cualquier lugar del mundo donde el Señor me haya concedido, no he sido yo, ha sido su gracia. Y eso no me hace más que ningún otro. Ay, qué importante ese misionero que tuvo la oportunidad de predicar por aquí y por allá. No, eso no me hace más grande. Por el contrario, me hace más pequeño, porque me siento más endeudado. Entre más me bendice el Señor, más endeudado me siento y más pequeñito quedo a sus pies. Porque tengo que decir: Señor, yo no era digno de esto, no lo merezco aún. Si algo he podido hacer y si algo todavía puedo hacer, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy yo, no soy yo, no soy yo. Es la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Si estas voces pueden alzarse y alabar a Dios, no es mérito de ellos. No es porque ellos sean más importantes que cualquiera otro. Es por su gracia. Es solo su gracia. Si estos diáconos pueden alabar a Dios y servir a Dios, no es por ellos, es su gracia. Si usted puede servir en algo en la obra del Señor, no es por usted, ni por lo que represente, ni lo que signifique. Es por su gracia.
Por la gracia del Señor soy lo que soy. A ver, ¿cuántos los servidores, digamos, reconociendo esto? Por la gracia del Señor soy. A ver, los servidores diciendo de manera personalizada: por la gracia del Señor soy. ¿Y su gracia no ha sido qué? En vano para conmigo. ¿Cuántos nos sentimos identificados ahí? Aleluya. Aleluya. Cuando uno se siente superior a los demás, se siente con derecho incluso de atacar a los demás. Claro. El que se siente más grande piensa que puede atacar y herir y atropellar a los más pequeños. Pero aquí el único grande es Jesús. Él es el único grande. A Él sea la gloria ahora y siempre, sea la alabanza para Él. Aleluya. Aquí está Jesús esta mañana, siendo el Dios de la gloria, el Dios y Señor de toda majestad, el único que habita en luz inaccesible, el único que recibe gloria las 24 horas delante de su trono. Hay millones y millones de querubines y serafines diciendo: santo, santo, santo. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Alguien me decía un día, hermano Antonio, ¿qué me puede decir? Cuando yo le pido al Señor que me bautice con su Espíritu Santo, no sé si es el diablo o si es mi propio yo, o si es mi propia mente carnal, que en ese momento me trae a la mente todos los errores que he cometido, y comienzo a recordarme de todos los errores que he cometido, y una voz me dice en mi interior: no eres digno, no eres digno, no eres digno. ¿Qué hago, hermanos? Y cuando busco llenarme del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, comienzo a pensar en toda la basura o en todos los errores cometidos. Y dije: el problema está en que tú piensas que el Espíritu Santo lo vas a recibir por los méritos tuyos, por tus bondades, porque te lo mereces, porque eres bueno. Pero si por el contrario no pensaras eso, no pensaras que vas a recibir nada porque tú te lo merezcas, porque tú eres digno, y comenzaras a pensar no en tus debilidades y fracasos y errores, sino que pensaras que lo que eres, lo eres por Él. Lo que has recibido hasta aquí es por Él. Y lo que vas a recibir no lo vas a recibir porque tú te lo merezcas, sino porque Él es bueno. Nadie recibe nada porque sea bueno. Lo recibimos porque Él es bueno. Aleluya. Cuando pensamos así, entonces no pensamos en nuestras pobrezas. Pensamos en su obra, pensamos en sus promesas, pensamos en su victoria, pensamos en su triunfo, pensamos en sus promesas que son fieles y verdaderas, pensamos en su palabra gloriosa. Lo que soy, lo soy por Él. Y lo que llegue a ser, será por Él. Si he sido perdonado, ha sido su gracia. Si he sido transformado a una vida nueva, ha sido su gracia.
Si he recibido el Espíritu Santo, lo puedo recibir, es por su gracia y no por mérito mío. Si soy sano de alguna enfermedad, es por su gracia. Si puedo cantar alguna cosa, balbucear, es por su gracia. Si algo puedo predicar, es por su gracia. Si puedo abrir mi boca para decirle a alguien de Cristo Jesús, de la necesidad de acercarse a Él, es por su gracia. Aleluya. Y si esta mañana puedo ser sano de alguna enfermedad, es por su gracia. Y si a esta mañana puedo recibir algún don espiritual, es por su gracia. Y si esta mañana puedes recibir el Espíritu Santo, es por su gracia. Aleluya. ¿Cuándo lo creemos? Hay alguien que necesita ser sanado por su gracia, no porque usted lo merezca, sino por su gracia. Y si alguien puede ser restaurado esta mañana y reconciliado de nuevo y restaurado de nuevo, es por su gracia. Es por su gracia. Y el autor de toda gracia, el Dios de toda gracia, como diría Pedro después, que nos llamó a su gloria eterna. Primera de Pedro 5:10 está aquí. El Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. ¿Quién es el Dios de toda gracia? Jesucristo. El Dios de toda gracia está aquí. Alguien necesita la gracia de Dios en alguna medida en su vida esta mañana. A ver, ¿cuánto necesitamos la gracia de Dios en alguna medida esta mañana? Aleluya. ¿Hay enfermos que necesitan la gracia de Dios esta mañana? ¿Cuántos enfermos hay aquí que necesitan de la gracia del Señor? ¿Cuántos que todavía no son convertidos a Dios necesitan esa gracia de Dios en su vida? A ver, levante la mano los que todavía no son convertidos y diga: pero por su gracia me has prestado la vida hasta hoy. Hoy tengo la oportunidad de volverme a ti. Aleluya. ¿Cuántos han sido reconciliados? ¿Cuántos alguna vez, por la razón que sea, se apartaron y el Señor les dio la oportunidad de reconciliarse y volver otra vez al camino? A ver, levante su mano. Y Él todavía sigue siendo el mismo. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? A ver, hablando en otras lenguas, por ese poder celestial sublime. Y todo eso ha sido por su gracia. Les ruego estén de pie y lean conmigo estas palabras que hay aquí del apóstol Pedro, este texto. ¿Qué dijo el texto? ¿Qué dice? A ver, ¿me acompañan a leerlo? Mas el Dios, no los dioses. Hay un solo y único Dios. Mas el Dios, ¿de qué? A ver, ¿qué tal si lo leen ustedes todos? Yo los escucho. ¿Ustedes alcanzan, palco, ustedes alcanzan a mirar? ¿Alcanzan a leer desde allá? Escuchemos primero al palco, que hoy está bien surtido arriba. Escuchemos palco primero. Queremos escuchar sus voces leyendo este texto. A ver, les escuchamos. Amén. Platea.
Les escuchamos a ustedes. Aleluya. Aquí nos falta todavía. Aquí. Plataforma. Aleluya. En todos los casos, ¿quién es el que hace todas las cosas? Él. ¿Quién es el que perfecciona? Él. ¿Quién es el que afirma? Él. ¿Quién es el que fortalece? Él. ¿Quién es el que establece? Él. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya. Vamos a hacer la oración. Por favor, tenemos reporte allá de personas a la distancia. ¿De cómo? Hay personas. Fíjenos, por favor, que vamos a hacer la oración. ¿Y por quién vamos a orar esta mañana? ¿Por quién de los que están aquí vamos a orar? A ver, ¿quién necesita que oremos a su favor? A ver, levante la mano. Incluyendo los que no son bautizados. Si usted tiene una necesidad, o esa necesidad espiritual o física o emocional, vengan aquí de pie, por favor, todos los que necesitan esta oración. Y con ellos vamos a traer por la fe a aquellos que están a la distancia. Traemos por la fe a 619 personas que hay aquí esta mañana. Entre ellos 67 amigos, 90 niños. Aleluya. Vamos a traerlos por la fe a los pies de Jesús. David Gómez.